Hola amigos y bienvenidos a Introducción a Synapse Analytics. Mi nombre es Warner Chávez, arquitecto de soluciones y Microsoft MVP. Esta sesión es parte del Data Platform Virtual Summit 2022, esta vez en múltiples lenguajes y esta sesión en particular, por supuesto, en español. Permítanme que me introduzca. Yo he sido DBA y consultor por 15 años, trabajé en HP en Costa Rica, ahora trabajo como arquitecto de soluciones en Pitean, en Ontario, Canadá. Tengo el honor de ser MVP de Microsoft Data Platform. Me pueden buscar en Twitter @waterchaf si quieren ver mi blog personal createdatapros.com y la compañía para la que yo trabajo ptm.com. Ahí hay un blog técnico también muy completo con muchos temas, todos relacionados a la industria y el área de los datos. La agenda del día de hoy. El objetivo de hoy es hacer una sesión de principiantes. Es una sesión donde vamos a abordar el tema de Synapse Analytics desde lo más básico para entender y demostrar el caso de uso y el ambiente integrado de Synapse Analytics. Esta es la parte en realidad que hace la diferenciación de Synapse Analytics con otras ofertas de la competencia, y es el ambiente integrado que Microsoft ha armado alrededor de Synapse Analytics, y de nuevo lo vamos a ver en detalle en los demos. Así que vamos a cubrir el ambiente de Synapse Studio, lo que es el SQL, el Spark, los pipelines, toda la funcionalidad que está accesible en el Synapse Analytics Studio lo vamos a ver en el demo. Esta sesión va a ser más que todo solo unas cuantas slides de conceptos y teoría, e inmediatamente vamos a hacer la gran mayoría de la sesión, va a ser puros demos. Prerequisitos para seguir la sesión, en mi opinión: experiencia básica con herramientas de BI, Business Intelligence o la inteligencia de negocios, experiencia básica de SQL y conocimiento básico de Data Warehousing o de Big Data es suficiente para poder no solo entender esta sesión, pero para poder adoptar el servicio de Synapse Analytics. Bueno, primero para entender por qué existe Synapse Analytics, cuál es la necesidad de crear un servicio nuevo de inteligencia de negocios, vamos a discutir por un par de minutos los retos comunes que vemos en los proyectos de BI, inteligencia de negocios. La situación es así. Cada día hay una mayor cantidad y más fuentes de datos. La cantidad de datos que generamos ha crecido exponencialmente y las fuentes de los cuales consumimos datos también. Entonces, lo que antes era nada más que una base de datos operacional, SQL Server, Oracle, ahora tenemos no solo esas bases de datos, pero también tenemos fuentes de datos que pueden ser tan diferentes como los tweets, pueden ser posts de Facebook, puede ser Google Analytics, información de anuncios, etcétera, etcétera. Los datos están por todos lados, como lo acabo de decir. Algunos de los datos van a estar en bases de datos que tenemos on-premises en nuestro propio data center. Otros van a estar en las bases de datos de los vendors, por ejemplo, una base de datos de Salesforce, los datos de Google Analytics. Otros pueden ser APIs que hay que consumir por medio de código, etcétera, etcétera. Y conforme la situación se ha convertido en un asunto de más y más datos a cada momento, los usuarios también siempre quieren más datos y quieren tenerlos accesibles más rápido. Así que los usuarios también han crecido en sus demandas conforme la cantidad de datos han ido creciendo. También algo que es una dirección de la industria es que los usuarios quieren más interactividad en su relación con los datos. Entonces vemos como, por ejemplo, hemos pasado de plataformas de reportería que eran más estáticas, como Reporting Services de Microsoft, como Cognos, etc., a tener unas plataformas de visualización muy interactivas y visualmente muy atractivas. Por supuesto, Tableau fue la que inició esta gran revolución de la visualización, pero ahora tenemos muchos competidores, tenemos Qlik, Looker, Power BI, etcétera, etcétera. Y encima de todos estos retos también tenemos el asunto de la seguridad. Muy importante cuando estamos lidiando con datos, tener la capacidad y la responsabilidad de que todo esté seguro. Uno de esos hackeos, de esos leaks de datos puede ser catastrófico para una empresa. Puede ser que al día siguiente pierda un montón de valor en la bolsa, o en el peor de los casos incluso simplemente no poder continuar operaciones. Pero
Ahora que hemos hablado de esos retos, dentro de cada problema se esconde una oportunidad. Aquí vemos cuál es la oportunidad, especialmente en el caso de lo que es aprender herramientas de inteligencia de negocios en la nube, específicamente, por supuesto, estamos hablando aquí de Azure Synapse Analytics. Pero si podemos ver aquí, este es un research de Morgan Stanley que decía en los siguientes años, los siguientes 3 años, dónde es que los CIOs van a gastar más dinero en términos de tecnología. Y los número 1 y el número 2 que tienen la gran cantidad del porcentaje donde van a gastar más dinero es Microsoft y Amazon. Así que de nuevo, aprendiendo Azure Synapse Analytics, estamos en una buena dirección y es un buen movimiento para la carrera. Siguiente, digamos, crece más la oportunidad. ¿Cuáles son los temas relacionados con información de tecnología que los CIOs tienen como sus prioridades? Vemos, por ejemplo, esta es una encuesta del 2020, pero considero que probablemente no haya cambiado mucho el top 10 de los temas que tengan más prioridad para los CIOs. Vemos que número 1, transformación digital. Número 2, cloud computing. Número 3, software de seguridad. Número 4, software de colaboración. Número 5, warehousing, BI, analytics. Número 6, inteligencia artificial, machine learning. Entonces vemos de una vez inmediatamente en ese top 6 tenemos asuntos, todos los que tienen que ver con Analytics en la nube. La transformación digital, importantísimo, genera más y más datos digitales que podemos consumir. Cloud Computing, pues por supuesto, Azure Synapse Analytics vive en la nube. Lo que es software de seguridad y software de colaboración no tiene nada que ver con Synapse, pero después vemos Data Warehousing, BI Analytics y Artificial Intelligence, Machine Learning, de nuevo, dos temas que tienen mucho que ver con Synapse también, dado que la habilidad de poder computar y guardar todos esos datos en gran escala abre muchas posibilidades para hacer Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Okay? Wikibon estima, Wikibon es una empresa de análisis, estima que el mercado de BI es 103 billones de US dólares para el 2023. Este mercado es grande y es un excelente lugar para enfocar su carrera el día de hoy. Microsoft, como un gran jugador en esta industria de las tecnologías de información, y por supuesto no se va a quedar atrás en esta gran revolución de los datos y los analytics, está apostando que la solución a todos esos problemas de inteligencia de negocios no es solo la tecnología. A pesar de que la tecnología, por supuesto, que es muy importante y definitivamente han invertido gran cantidad de tiempo y dinero en la tecnología en sí, sino también, no solo la tecnología, sino también la integración de los servicios. ¿Qué tan fácil podemos comunicarnos entre todos los diferentes servicios, entre todas las diferentes cosas que debemos hacer para montar una plataforma de datos? Y aquí es como entra Synapse Analytics. Synapse Analytics concentra el flujo de trabajo de la ingeniería de datos en una sola experiencia creativa. En un solo espacio, lo que llamamos el Synapse Studio, que lo vamos a ver en el demo, podemos traer datos, podemos armar un warehousing en el motor de SQL. Tenemos un motor que trabaja on demand. Tenemos además el motor de Spark, que es el motor de Big Data open source más famoso del mundo y más utilizado en todo el planeta. Y todo está integrado y configurado para nosotros inmediatamente con solo hacer un deployment del Synapse Analytics. Así que el Synapse Analytics se organiza en el concepto del workspace y este workspace está dividido entre diferentes componentes. El componente básico es el servicio de Data Lake Storage Gen 2 que Microsoft ha creado en Azure. Es el storage de nube que está optimizado para hacer data lakes. Encima de eso tenemos 3 motores de cómputo dentro del Synapse Analytics. Tenemos lo que se llama Spark Pools, que es el motor de Spark de Big Data. Tenemos lo que se llama el SQL Pool. El SQL Pool son los motores en los que se puede ejecutar TSQL, parecido a SQL Server. Hay 2 SQL Pools, lo que se llama el SQL Pool dedicado, que es un motor que es motor distribuido. Es una versión de SQL Server que trabaja de forma distribuida.
Y tenemos también lo que se llama el SQL Pool, el serverless o on demand, que es un motor que trabaja directamente con el Data Lake Storage y solo cobra por la cantidad de datos leídos. ¿Ok? Y finalmente, en cuanto a motores de cómputo, tenemos en el extremo, el lado derecho, está el Data Explorer. Este es el motor más reciente que Microsoft introdujo dentro del Synapse Analytics. Es un motor que hace análisis de datos en series de tiempo en gran cantidad, a gran escala, para poder analizar gran cantidad de datos de nuevo que vienen organizados en series de tiempo. Por ejemplo, que estemos haciendo monitoreo, que estemos haciendo análisis de logs, todo lo que se hace contra una base de datos de series de tiempo. Y encima de todo eso, además, tenemos funcionalidad de apoyo, como decir los pipelines, Synapse Pipelines, ya lo vamos a ver en el demo, que nos permiten traer datos al workspace. Es el mismo motor de datos de extracción y transformación de Azure Data Factory. Tenemos mucha integración con Power BI, sin embargo, hay que entender la integración con Power BI, a pesar de que es obviamente muy fuerte, porque Microsoft es no solo el desarrollador de Power BI, pero también el desarrollador de Synapse Analytics. Synapse Analytics funciona con cualquier herramienta de visualización. O sea, no, a pesar de que está bien integrado con Power BI, igual funciona con Tableau, igual funciona con Qlik, igual funciona con Looker, igual funciona con Excel, etcétera, etcétera. Y finalmente Microsoft también ha introducido una funcionalidad muy interesante que vamos a ver en el demo, y es la capacidad de crear bases de datos basadas en templates que Microsoft ha populado. Entonces vamos a ver en el demo. Básicamente es una capacidad muy poderosa que nos puede ahorrar mucho tiempo, y es que Microsoft tiene varios diferentes esquemas de diferentes industrias que podemos utilizar como un template para crear nuestra propia base de datos. Bueno, yo creo que eso es suficiente teoría. Entremos a los demos y veamos a Synapse Analytics en acción. Ok, aquí estamos en el Synapse Analytics Workspace, en el ambiente conocido como Synapse Studio. Esta es la pantalla principal cuando entras, y lo que tiene número uno en la pantalla principal es muchos recursos para aprender y utilizar Synapse Analytics. Así que hay un Knowledge Center, se pueden buscar información de los partners, los recursos recientes que hemos accedido, y además hay mucha información de la comunidad, blog posts, artículos, etc. Ok. Synapse se divide en diferentes categorías: la categoría de datos, desarrollar, integrar, monitorear y administrar. Podemos ver primero que todo, si yo voy a Manage, aquí nos da una idea de todos los diferentes recursos que son parte de Synapse. Tenemos SQL Pools, podemos ver aquí, tenemos el Built-in, esta es el Synapse On Demand, el Serverless, este es el motor de bases de datos que solo nos cobra cuando procesa una consulta. No hay que iniciar o pausar el clúster, ningún clúster de compute. También tenemos este otro SQL Pool here, que aquí dice dedicated, dedicado, y está pausado, paused. Este SQL Pool sí hay que darle play. Aquí dice resume para volver a iniciarlo, y cuando no lo estamos utilizando, si no queremos que nos cobren compute, también hay que darle stop. ¿Ok? Y este SQL DW también, este motor, es el que puede tener diferentes tamaños. Pueden ver, por ejemplo, por ahora aquí yo lo tengo en un nivel de performance de W100C, y el tamaño máximo es 240 terabytes comprimido. Así que esto es un motor que puede llegar hasta el nivel de petabyte, dado que la compresión es bastante buena. ¿Ok? Y para daros una idea del tamaño de estos clusters de compute que se pueden crear, puedo hacer aquí uno nuevo. Y podemos ver que yo comienzo, lo tengo en el mínimo, porque es obviamente mi clúster de demo. Aquí está 100C. Pero puede llegar hasta 30.000 C. Incluso aquí mismo dice que si yo trato de crear este clúster, no me va a dejar, y ocupo que hacer una llamada a support para darme permiso para crear un clúster de este tamaño. Pero sí se puede. Si es necesario, se podría hacer si tenemos obviamente la capacidad de pagar
un clúster que es aproximadamente $579 canadienses por hora. Así que, por supuesto, tiene que ser para un job o un reporte muy pesado y muy importante, dado que el costo, por supuesto, es bastante alto cuando llegamos a estos niveles donde estamos haciendo compute con decenas de nodos, ¿verdad? Por ahora voy a cancelar, claramente no voy a crear un clúster nuevo, ya que ya tengo yo mi clúster. Cancelar. Y veamos qué más hay aquí. No solo está el pool, los pools de SQL, también tenemos los pools de Spark. Podemos ver aquí y podemos ver que el pool de Spark además permite automáticamente pausar el clúster si no ha hecho ninguna actividad. Pues en este caso yo lo tengo a 30 minutos, pero uno lo puede bajar si quisiera o subirlo dependiendo qué es lo que queramos hacer. También estos clústeres de Spark se pueden hacer más grandes o más pequeños. En este momento de nuevo lo tengo en un small 4 V-cores 32 gigas con 5 nodos y hay tamaños diferentes, va desde small hasta XX large, que son 64 V-cores 432 gigas por nodo. De nuevo, esto es por nodo. Y la cantidad de nodos, por supuesto, yo lo tengo en 5 nodos. Pero puede llegar hasta, vamos a ver, 200 nodos. Claro que para ya ocupar 200 nodos, ya tiene que ser de nuevo un trabajo, un job o un notebook de Spark que va a procesar una gran cantidad de datos y va a ser un job bastante pesado, por supuesto. Bueno, esto no lo voy a guardar tampoco. Y este es el nuevo motor que estaba mencionando, el Data Explorer Pools, que está en preview en el momento en que estoy grabando esta presentación. Y estos se pueden utilizar, como ven aquí arriba, es para hacer analytics en near real time, en casi tiempo real, en grandes volúmenes de logs y datos de series de tiempo, que pueden ser que vienen de aplicaciones, websites, IoT, etcétera, etcétera. Y para crear un Data Explorer Pool, podemos darle crear pool y le tenemos que decir qué tipo de workload vamos a ocupar para nuestro pool de Data Explorer. Puede ser un workload donde queremos enfatizar o optimizar para tener más datos o para optimizar el compute. Por ejemplo, si seleccionamos compute, entonces aquí hay que escoger el tamaño del Data Explorer Pool. Si es extra small, son 2 cores, hasta large, 16 cores. ¿Okay? De nuevo también, si ponemos Storage Optimize, nada más nos da 2 tamaños, 8 cores o large cores. Cancelar. Y el resto que hay aquí es, no voy a entrar en detalles, excepto un par de asuntos más. Por ejemplo, el Synapse Analytics se puede integrar con otros servicios que están fuera de Synapse. O sea, lo que nos da es una capacidad de conectarnos de nuestro ambiente de Synapse Analytics a otros servicios de afuera del ambiente de Synapse Analytics que son parte de Azure. Y por ejemplo, en este caso pueden ver que yo tengo Azure SQL Databases, tengo Cosmos DBs, tengo Data Lake Storage que están afuera de este ambiente de Synapse, etc. Y además también permite conexión con Purview. Purview es el nuevo sistema de gobernación y data cataloging, data discovery de Microsoft. Aquí se puede ver que se puede conectar y hacer la integración entre el ambiente de Synapse y Purview también. Algo muy importante, por supuesto, es el control de acceso de Synapse. Podemos ver que se pueden agregar grupos o usuarios o service principals de otros servicios directamente como principales del ambiente de Synapse y se les puede dar diferentes roles también. Muy importante, por supuesto, para tener diferente acceso y que múltiples personas, por ejemplo, múltiples grupos puedan colaborar dentro de un mismo workspace. Y finalmente, algo muy importante es que el ambiente de Synapse está completamente integrado con GitHub. Entonces, por ejemplo, pueden ver si yo vengo aquí, voy a brincarme un momento aquí, veo que tengo un script de SQL. Yo vengo y abro el script y podemos ver que tenemos integración con GitHub. Aquí arriba me dice cuál branch de GitHub estoy viendo en este momento. Puedo crear un branch nuevo, puedo crear un pull request desde la interfaz de Synapse y
poder mandar el pull request directamente a mi repo de GitHub desde el ambiente de Synapse. Ok, vamos a cerrar esto. Bueno, vamos a ver lo de los datos. Aquí tenemos el espacio de datos. El datos se está dividido entre datos del workspace y datos que están linked. De nuevo, linked es lo que me está refiriendo a otros servicios que están fuera del ambiente de Synapse propiamente. Vemos que yo tengo configurado unos Cosmos DB, tengo configurados unos Azure Data Lake, tengo configurados diferentes datasets de integración. En el workspace se divide entre bases de datos de Lake, las bases de datos que viven como archivos en el Data Lake, y las bases de datos de SQL. Aquí vemos esta SQLDW, por ejemplo, y vamos a darle refresh para que aparezca la otra base de datos, la del Serverless On Demand. Aquí vemos la de Serverless On Demand, es esta que se llama Demo. Si pueden ver, si lo hacemos por encima, el tooltip aquí dice This database can be used with Serverless SQL Pool. Esta base de datos se puede utilizar con el SQL Pool Serverless. Y la otra base de datos que tenemos solo se puede utilizar con el Dedicated Pool, ¿verdad? Quiere decir que no podemos acceder la base de datos del Dedicated Pool si no comenzamos el clúster del Dedicated Pool. En lo que es la base de datos Lake, además, lo que vemos son las diferentes bases de datos que creamos con Spark. Y esto es interactivo, lo podemos abrir, podemos ver las tablas. Y a pesar de que es la base de datos del Data Lake, se puede de nuevo manipular directamente aquí en el estudio. Y para enseñarles aquí algo muy interesante, por supuesto, es que podemos hacer el New, aquí en el más Lake Database. Y nos da las opciones de darle un nuevo nombre a la base de datos en el Data Lake, decir de dónde está el sistema de Data Lake que vamos a utilizar para conectarnos, cuál es el folder donde están, cuál es el formato de los datos, etcétera, etcétera. No voy a salvar esto, descart. Y lo que hablamos también, lo que hablamos antes de los database templates, yo puedo darle Browse Gallery aquí en plus más Browse Gallery. Y vemos que tenemos la opción aquí del Database Templates. Y esta es esa capacidad de crear nuevas bases de datos basados en templates de diferentes industrias que Microsoft ha creado, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera que es agricultura. Podemos dar Agriculture, Continue. Y nos demuestra aquí en una vista gráfica del esquema que crea para trabajo de agricultura. Vean, está aquí toda la orden, canal, customer, la transacción, producto de agricultura, el empleado. Y vemos las diferentes tablas, además, que son parte de este esquema. Vemos, por ejemplo, animales, business metrics, contratos, etc. Y de nuevo, por supuesto, si queremos, podemos agregar tablas, podemos remover tablas. Y podemos customizar todo dependiendo de nuestros requerimientos. Pero lo interesante aquí, por supuesto, es que no tenemos que crear un esquema desde cero, sino que podemos utilizar un esquema que ya Microsoft ha precreado y simplemente añadir o quitar funcionalidad dependiendo de lo que ocupamos. Y si le damos Create Database, este sistema lo que hace es que va a ir a crear esta base de datos en nuestro Data Lake, lista para que carguemos datos encima. ¿Ok? No lo voy a crear en este caso, pero esta es la funcionalidad. Nos sea muy poderosa de nuevo porque nos ahorraría mucho tiempo en vez de crear estos esquemas que a veces pueden ser bastante complejos y engorrosos. Pues podemos simplemente consumir desde la galería. Ok. Vamos a cerrar esto y volvamos aquí a lo que es los datos. Este además está integrado con el Data Lake Storage Explorer. Así que si yo vengo aquí y le doy, quiero ver el Data Lake que está debajo de mi workspace. Por ejemplo, en este caso está Warner Synapse, es mi primary. Este es el Data Lake primario de este workspace. Le podemos dar clic. Y vemos aquí donde nos abre además un Data Explorer interactivo. Y aquí mismo dentro del ambiente de Synapse
podemos ver los diferentes folders que hay en el Data Lake, podemos bajar archivos, podemos subir archivos, podemos crear nuevos scripts de SQL, etcétera, etcétera. No, este es un ambiente muy interactivo donde tenemos acceso a todos los datos en un solo lugar. De nuevo, aquí cerremos lo que es data. Veamos ahora lo que es develop. Aquí están las diferentes categorías. Cuando hablamos de desarrollar, es los diferentes tipos de artefactos que podemos desarrollar dentro del ambiente Synapse Analytics. Así que empecemos uno por uno aquí hacia abajo. Vemos el Power Query. Si yo abro una vista de Power Query, hagamos esto más pequeño. Vemos que tenemos inmediatamente aquí dentro del ambiente de Synapse un ambiente completo de Power Query. Si usted ha utilizado obviamente Power Query en Excel o utiliza el ambiente de modelaje y transformación en Power BI Desktop, por ejemplo, es exactamente la misma experiencia, pero está corriendo en la nube y utilizando el compute de Synapse Analytics para poder hacer este tipo de transformación sobre mayor cantidad de datos. ¿Ok? No voy a entrar aquí en detalle en qué es cada uno de estos elementos, por supuesto, pero básicamente Power Query es para hacer transformación gráfica de datos. ¿Ok? Así que esta capacidad está aquí si queremos desarrollar Power Queries. De nuevo, tenemos además la capacidad de escribir scripts de SQL, por supuesto, integrado con GitHub, como había mencionado. Podemos organizarlos en diferentes folders, por ejemplo. Y podemos guardar y hacer cambios a esos scripts. Y los scripts están completamente integrados con IntelliSense también. Por ejemplo, si yo abro este script aquí, podemos hacer una consulta directa al Data Lake y como estamos utilizando este motor built-in o on-demand, no ocupo comenzar ningún clúster, no ocupo hacer nada, simplemente me dirijo aquí, selecciono la consulta que quiero hacer, le doy Run y listo, no hay que hacer ninguna preconfiguración. Y vemos aquí inmediatamente el motor serverless va al Data Lake, me trae los datos de la consulta y solo me va a cobrar por la cantidad de datos leídos a través de esa consulta. Es un motor muy útil para hacer exploración de datos. Cuando no es necesariamente el mejor motor para hacer reportería enterprise, pero si lo que queremos es hacer análisis exploratorio de datos, este motor es muy eficiente porque nos permite leer archivos directamente desde el Data Lake y además nos permite hacerlo de una forma que es muy eficiente en términos de costo, porque nada más nos cobra por la cantidad de datos leídos. ¿Ok? Y aquí vemos, por ejemplo, por supuesto está todo integrado con IntelliSense, está integrado con los colores de los diferentes elementos del syntax del TSQL, etcétera, etcétera. Así que esa parte es muy importante, dado que podemos la capacidad aquí también de desarrollar nuestro SQL integrado con el ambiente de Synapse. Y además los resultados podemos exportarlos en comas, JSON, XML o incluso podemos hacer visualizaciones integrado aquí en el ambiente de Synapse también. Veamos aquí por ejemplo, puedo hacer chart type, pues hay líneas, hay áreas, y podemos elegir los diferentes elementos de nuestros charts, son interactivos y si queremos además compartir la visualización rápidamente, simplemente le damos a salvar como imagen, podemos salvar como JPEG, PNG, SVG, nos da diferentes opciones también para fácilmente compartir estas visualizaciones que son responsivas en el browser. También vean cómo los hago más pequeña, lo hago más grande y esto crece de forma dinámica, así que es muy poderosa aquí la interfaz de el SQL para hacer desarrollo de SQL también. Okay. Vamos a cerrar esto. Siguiente, tenemos además la capacidad de hacer y ver notebooks de Spark. Así que podemos ver, por ejemplo, aquí tengo este Data Lake en Synapse, aquí tengo un notebook y estos son notebooks completamente interactivos también de Spark. Se pueden crear celdas de código, celdas de Markdown. Está
integrado con los pools de Spark que son parte del workspace de Synapse. Se puede ver un outline del notebook. Este es un notebook que yo he desarrollado parte de mis presentaciones de Spark y las clases de Synapse Analytics que he impartido, y podemos ver cada diferente ítem de Markdown. Se puede ver en el outline para poder brincar de una celda hacia la otra de forma muy rápida y poder navegar el notebook de forma bastante rápida. Y por supuesto el notebook soporta diferentes lenguajes. Tenemos el PySpark, Scala, .NET Spark, que es C# y el Spark SQL. Y de nuevo, este es un ambiente completamente interactivo e integrado con el Spark Pool. Vamos a cerrar esto. Pues vamos, sigamos viendo qué más podemos desarrollar aquí. Y otro también que podemos desarrollar es los data flows. Los data flows son elementos de transformación gráfica similar a Power Query, pero Power Query, el enfoque de Power Query es en el dataset, en qué transformación le vamos a hacer al dataset. Y el data flow, como su nombre lo dice, está enfocado en transformar los datos mezclando o haciendo diferentes pasos en un flujo de datos. Podemos abrir uno de estos y podemos ver, por ejemplo, aquí un data flow bastante simple. Tengo dos fuentes. Una de estas es un SQL. La otra fuente es un archivo en el Data Lake. Las unimos, les hacemos un lookup. Después quitamos unas columnas redundantes y finalmente exportamos de nuevo esos datos en el Data Lake. La ventaja, por supuesto, del Data Flow es que es un ambiente de desarrollo gráfico, low code o no code en ciertos casos. A veces no hay que programar nada y podemos realmente hacer muchas operaciones con cero programación y teniendo acceso a grandes cantidades de poder de cómputo. Porque estos data flows, lo que sucede es que cuando usted escribe un data flow de manera gráfica, cuando uno lo ejecuta, el ambiente de Synapse va a tomar los diferentes pasos y los va a traducir en un job de Spark. ¿Okay? Así que tenemos el poder del Big Data de Spark detrás de esta interfaz gráfica para poder hacer muchas operaciones y transformaciones encima de grandes cantidades de datos. ¿Okay? Y finalmente la última integración que tenemos aquí en cuanto a qué podemos desarrollar es por supuesto Power BI. Puede integrarse el ambiente de Power BI literalmente directamente aquí en el Synapse Analytics, a pesar de que es algo que yo no necesariamente recomiendo en cuanto a desarrollar, dado que es más rica la experiencia de desarrollo si utilizamos Power BI Desktop. Okay, así que para eso recomendaría yo no utilizar el Synapse Analytics, simplemente utilizar el Power BI Desktop si queremos hacer desarrollo de Power BI. Okay. Habiendo visto aquí todo lo que podemos desarrollar, falta un elemento más que no está necesariamente aquí en la sección de Develop o desarrollo, y es la integración. Vemos, por ejemplo, que tenemos los diferentes pipelines que podemos crear para mover datos al workspace de Synapse. Tenemos un par de opciones: el pipeline o el Copy Data Tool. El Copy Data Tool es para hacer un wizard que nos va a guiar en el proceso de copiar datos si solo lo vamos a hacer una sola vez. Si estamos haciendo pipelines y desarrollando pipelines, aquí es un ambiente completamente interactivo y parecido al ambiente de Azure Data Factory. Es el mismo motor de Azure Data Factory, y podemos ver, por ejemplo, aquí si tenemos un job de Synapse Pipelines, tenemos las diferentes actividades. Por ejemplo, en este caso simplemente estoy haciendo una copia de unos datos y después, una vez que el dato está copiado, el archivo está copiado, borramos el archivo original. Pero hay muchas actividades. Si ustedes son conocedores de Azure Data Factory, simplemente es Azure Data Factory pero integrado dentro del Synapse Analytics. Si no tienen experiencia con Azure Data Factory, pueden utilizar los recursos de aprender Azure Data Factory y va a ser exactamente lo mismo en Synapse Pipelines. Y las actividades y todo eso es
exactamente lo mismo entre los dos productos, Azure Data Factory o los Synapse Pipelines. Tenemos actividades de Synapse, como decir ejecutar notebooks, jobs de Spark, correr un procedimiento almacenado en el SQL Pool. Hay actividades del runtime de Synapse Pipelines, copiar los datos o crear un nuevo data flow. Hay actividades del Data Explorer, Azure Functions, el Batch Service, Databricks, si queremos ejecutar un notebook, un jar o código Python en Databricks. Hay actividades de Data Lake Analytics, si hay que correr un job de USQL. Actividades generales que nos ayudan a hacer orquestación y diferente flow dentro del pipeline del Synapse Pipelines. Por ejemplo, si queremos crear variables, borrar, ejecutar otra pipeline dentro del pipeline, si queremos hacer un fail, o sea, levantar un error por alguna condición del pipeline, hacer lookups, si queremos correr un script, si queremos hacer una validación, hacer una búsqueda web, si queremos poner un wait en caso de que queremos esperar a que cierto evento suceda, etcétera, etcétera. También hay condicionales para manejar el flujo del pipeline. Por ejemplo, filtros, hacer un loop, un for each, hacer una condición if, hacer un switch dependiendo de cierto valor, o hacer un until para hacer un loop condicional, etcétera, etcétera. Así que todo este motor de orquestación, extracción y transformación que es Azure Data Factory o Synapse Pipelines también de nuevo está integrado en el ambiente del Synapse Studio, ¿ok? Y finalmente el Synapse Studio también nos da mucha información de qué es lo que está sucediendo en nuestro ambiente de Synapse. Aquí sí que podemos monitorear, ver los diferentes queries que han corrido en los pools. Por ejemplo, si venimos a SQL Requests, nos dice, este es un request que hicimos. De hecho, que ese fue el request que hicimos hace un par de minutos. En el serverless nos puede decir cuánto duró, nos dice, procesó 10 megabytes, quién fue el que ejecutó ese query, cuál es el estatus del query. También están los requests de KQL. KQL es el lenguaje de consultas del Data Explorer. Si hay jobs de Spark, también nos dice si están corriendo o no. Si estamos haciendo algún debugging de los data flows en la parte de integración, también los podemos ver aquí. Si hemos corrido algún pipeline de integración, también lo vemos aquí. Y si se ha hecho algún trigger, triggers son, por ejemplo, si estamos tratando de escuchar si algún archivo cae en un folder, y cuando eso suceda queremos ejecutar un pipeline. Eso es posible hacerlo con Synapse Analytics, y aquí veríamos cada vez que los triggers se activan también. Finalmente, algo que se puede ver también aquí en lo que es el motor de On Demand es que hay capacidad de controlar el gasto, dado que este motor, por ejemplo, cobra dependiendo de la cantidad de datos que son leídos. Podemos poner límites diarios, límites semanales o límites mensuales en la cantidad de datos que lee cada vez que alguien ejecuta una de estas consultas. Y cuando este motor calcula que ya llegó a este límite, ya sea diario, semanal o mensual, no permite más consultas. Así que esto es simplemente un mecanismo para controlar el costo del motor de serverless. Este mecanismo no existe para el motor dedicated, el motor de clusters del SQL Server distribuido. Simplemente para, en este caso, queda a responsabilidad del administrador de verificar que no se esté abusando de este particular parte del servicio, lo que son los clusters. Pero fuera de esto se puede hacer el control del gasto con el built-in on demand, el serverless pool. Así que de nuevo, el ambiente de Synapse Analytics. Espero que este ha sido un tour relámpago, por supuesto, porque la sesión solo puede ser de 45 minutos más el tiempo de hacer las preguntas, pero podemos ver la capacidad que tenemos en todo el ambiente para hacer todo tipo de cosas, ya sea explorar los datos, ya sea hacer desarrollo de todo tipo de artefactos, ya sea hacer desarrollo de integración por medio de los Synapse Pipelines. Podemos monitorear todo lo que se hace en el ambiente de Synapse y, por supuesto, muchas herramientas para administrar todos los diferentes componentes que son parte
del ambiente del Synapse Analytics. Ok, espero que ese demo les haya enseñado todo lo que podemos ver en una introducción a Synapse Analytics. En resumen, Synapse es un ambiente integrado de servicios de datos e ingeniería de datos. Hay movimiento y transición transparente entre utilizar SQL, utilizar Spark, utilizar los pipelines, los database templates, todo eso. Introducen nuevos conceptos como por ejemplo el motor de SQL On Demand. Es un motor completamente nuevo que fue introducido solo por Synapse Analytics. Así que no es simplemente agarrar un montón de servicios y meterlos todos en una sola pantalla. Hay innovación pura que viene parte de Synapse Analytics, como decir el ejemplo, el motor de SQL On Demand. Y lo más importante, es un servicio que es extremadamente fácil de usar. Y con solo hacer un deployment tenemos una plataforma de datos completa con cero trabajo de hacer instalación, hacer configuración. La integración viene preconfigurada, simplemente es hacer deployment y empezar a concentrarnos en desarrollar la solución de datos. Ok. Gracias especiales a Microsoft por apoyar Data Platform Geeks, SQL Server Geeks y todas sus iniciativas de esta comunidad, incluyendo el Data Platform Summit. Y muchas gracias a ustedes también por atender la charla. Hay 3 formas de ganar precios. Pueden sacarse una foto con un selfie con un hashtag DPS 2022. Pueden dar el feedback de la sesión y la conferencia, visitar los sponsors y los exhibitors en el hall virtual y por supuesto sigan en Twitter @DataGeeks @DataMI En este momento yo estoy aquí grabando, pero para cuando ustedes estén viendo esto en vivo, estaré en el chat disponible para responder cualquier pregunta. Así que, preguntas, vámonos. Muchas gracias.